Muy buenas, compañero. Hace unas semanas, en el episodio del Chico Bueno, uno de los más comentados de este año, por cierto, expliqué de pasada por qué una mujer descarta a un hombre a los 22 y lo redescubre cuando ella ya tiene 35. Y muchos me escribisteis con la misma petición diciéndome: Dani, desarrolla esto más de las etapas y de la edad, porque aquí parece que hay algo más. Y efectivamente que lo hay. Se llama valor de mercado sexual y es el concepto que me faltó en el último episodio y que prometí que publicaría. Y hoy vas a entender este concepto de arriba abajo. ¿Qué es de verdad? Que no es lo que te venden los gurús del hombre de alto valor, los que te venden esa idea de que tienes que ser un hombre de alto valor. Cómo se forma en cada sexo este valor de mercado y sobre todo cómo cambia con la edad, porque cambia de una forma radicalmente distinta en ellas y en nosotros. Y te adelanto la idea central del episodio, la que quiero que se te grabe a fuego, y es que la edad no te quita valor. La edad te cambia de divisa. Y entender ese cambio de divisa explica media vida sentimental, tanto tuya, mía, como de ellas. Así que empezamos. Bien, como siempre, antes de entrar en el episodio, te recuerdo que si quieres dar un paso más allá de este podcast, puedes recibir gratis mi curso adaptado a tu situación. Simplemente haz clic en el enlace de debajo de este podcast. Dicho esto, comenzamos. Como este es un episodio de coordenada, de los que se escuchan varias veces, vamos a ir con orden y con calma, como si fuera una clase. El primer punto que quiero compartir en este episodio es qué es esto del valor de mercado sexual y, sobre todo, qué no es. Así que vamos a empezar por la definición, y la voy a dar despacio porque cada palabra cuenta aquí. El valor de mercado sexual es el nivel de demanda que tu perfil genera en el mercado de pareja. Cuánto te desean, cuántas opciones reales tienes y de qué calidad, y en un momento determinado de tu vida. Repito la definición, que para eso estamos en clase. Tu valor de mercado es el nivel de demanda que genera. Cuánto te desean, cuántas opciones tienes y de qué calidad en un momento dado. Bien, un apunte de nomenclatura que quiero dar antes de seguir. Este concepto de valor de mercado sexual nació en los foros de Internet con este nombre, valor de mercado sexual, o SMV por sus siglas en inglés. Y así lo he llamado y me he referido a él durante años. Hoy, después de 6 años enseñándolo, prefiero llamarlo por lo que realmente es, que es tu cotización. ¿Por qué es eso? Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Cómo cotizas? ¿En qué monedas? ¿En qué divisas? ¿Y cómo cambia esa cotización con los años? Entonces, fíjate en tres cosas de la definición que te acabo de dar, porque hay tres factores que son trampas donde la mayoría de hombres y la mayoría de supuestos expertos caen. La primera es que hablamos de la demanda, no de tus méritos. Es decir, el mercado de pareja, en este caso, no te paga por lo que vales como persona. Te paga, entre comillas, por lo que el otro sexo desea o demanda. Son cosas distintas. Y confundirla es el error número 1 del chico bueno, como vimos hace una semana en ese episodio. Tu valor como ser humano, tu valor como persona y tu valor de mercado van por carriles separados. Y en este episodio vamos a hablar de este último, de tu valor en el mercado de pareja. Y solo de este. ¿Ok? El segundo punto es que en esta definición decimos en un momento determinado de tu vida. Es decir, el valor de mercado no es un número fijo, tatuado, que lleves siempre. Es una cotización. Sube, baja, y esto es lo importante, cambia con la edad. Y tercer punto, no hablamos en ningún momento de un checklist que tú tengas que completar. Y aquí tengo que pararme porque hace unas semanas publiqué un episodio titulado La estafa del hombre de alto valor, o algo así lo titulé. Y más de uno me puede venir hoy diciendo: bueno, entonces Dani, ¿en qué quedamos? Parece que allí dice una cosa y aquí dice otra. Bueno, pues quedamos en lo siguiente, así que presta atención. Quedamos en que el valor de mercado es real. De hecho, es una brújula muy útil. Y llevo defendiendo este concepto desde el episodio 4 del podcast, hace 6 años ya, cuando hablé por primera vez de los pilares del atractivo de un hombre. Y hablábamos del físico y de su importancia, hablábamos del dinero y de su importancia también, y, atento a esto, hablábamos de las habilidades sociales, entendidas como tu capacidad de generar o de resultar atractivo a otras mujeres. Y hablábamos también del estatus como consecuencia de estos tres pilares. En el episodio 225, unos, no sé si son 3 años o 4 después del episodio 4, valga la redundancia, usé una metáfora para explicar este concepto y utilicé como metáfora un ordenador. Y os decía, un ordenador no es bueno porque despunte en un solo componente, sino porque equilibra lo importante. Pues claro, imagínate que te vas a comprar un ordenador
y dice, vale, este es el mejor en tarjeta gráfica, pero luego a nivel de almacenamiento o de otro tipo de utilidades, por llamarlo de alguna manera, no puntúa bien. No lo vas a comprar. Quieres comprar algo que sea bueno o que esté equilibrado en lo más importante. ¿Y dónde está entonces la estafa de la que yo hablaba, ¿no? Hace poco en algún episodio? Bueno, la estafa está en lo que el sector ha hecho con el modelo. Vamos a ver. Han cogido o cogieron el concepto de valor de mercado y lo han amputado. Es decir, se han quedado de las 3 patas, se han quedado con el dinero, los músculos y el estatus. Bueno, de las 4 patas se han quedado con esas 3. Es decir, se han quedado con lo que es medible, con lo que es vendible y con lo que es fotografiable. Y han tirado a la basura una de las patas que yo siempre puse en el centro, y es el comportamiento y las habilidades sociales, repito, entendidas como tu capacidad de saber cómo resultar atractivo para las mujeres. Y con ese modelo mutilado han montado una industria entera prometiendo que si ingresas lo suficiente en estas 3 casillas, dinero, músculos y estatus, las mujeres caerán solas. De ahí ha nacido ese concepto primero que hace meses y quizá a lo mejor algún poco año de ese hombre que tiene que casi que por narices, ¿no? Como centrarse mucho en la parte financiera y tener muchísimo dinero. Y recientemente el concepto del, ¿cómo se llama? Look maxing o algo así, que es esta corriente de que tienes que llevarte el atractivo físico al siguiente nivel a cualquier costa. Y bueno, esa es la industria que tenemos ahora. Bueno, luego la parte del estatus también, ¿no? Del ser súper reconocido, etcétera, etcétera, etcétera. Y como expliqué a fondo en el episodio de la estafa del hombre de alto valor, el resultado de seguir ese checklist no es atracción, es otra cosa. Porque si sigues a pie juntilla este checklist de ser, bueno, pues ser más adinerado, más musculoso o de mayor estatus, te vas a convertir en el candidato perfecto a largo plazo. Es decir, las mujeres te van a ver como un buen marido, como un partidazo. Pero el deseo no tiene por qué aparecer por ningún lado. En todo caso, lo que aparecerá será el interés y las interesadas. Por eso hay tanto hombre hoy en día que son reconocidos por su entorno, que tienen los músculos más desarrollados que la media de su círculo con los que pasan tiempo, que tienen la cuenta bancaria llena o bastante llena, pero que tienen la cama completamente vacía. Yo cada vez conozco más porque al final esto forma parte ya de la cultura y cada vez más hombres jóvenes y no tan jóvenes se han puesto las pilas. Han entrado un poco en el desarrollo personal, se han apuntado al gimnasio, se han puesto focalizado en su trabajo y, bueno, pues con relativa facilidad, obviamente que hay un esfuerzo grande detrás, ¿no? No vamos a quitar mérito, pero con relativa facilidad tiene un hombre con un buen físico, no te digo un físico excepcional o de revista, pero sí un buen físico, y con una situación financiera cómoda. No te digo millonario, pero sí cómoda. Sin embargo, no tienen para nada la vida que quisieran tener con respecto a sus relaciones con las mujeres. Y esto lo veo muchísimo. La gente que me viene a consulta, programas como el DTE o mentoría 1 a 1 conmigo, suelen ser hombres que tienen como todo completo en su vida menos esta casilla de las relaciones con las mujeres. No porque no tengan ninguna, sino porque no tienen las que querrían tener o cuando tienen alguna sale todo fatal. Y es como, no puede ser que sea capaz de controlar de alguna manera cómo me manejo en estas etapas de mi vida, ¿no? En el ámbito financiero, en el ámbito laboral, en el ámbito social a nivel del reconocimiento de los demás, en el ámbito físico. Sin embargo, ¿cómo puedo ser tan torpe en el ámbito de las relaciones con las mujeres? Bueno, pues la explicación está en que han estado años ingresando en la divisa equivocada. Y quiero que te quedes con esta palabra, la palabra divisa. Porque en el siguiente punto vas a entender exactamente por qué utilizo la palabra divisa, qué significa y por qué entender esto lo explica todo. Así que despídete, o yo te invito a que te despidas, de esa imagen del checklist que tienes que completar para ser un hombre de alto valor, entre comillas, y quédate con la imagen de la cotización. Tu valor es lo que el mercado hace cuando apareces tú, con todas tus patas, incluida esa parte, ese pilar que el sector ha amputado. Y si tienes mucho dinero, muchas inversiones, músculos o estatus, pero nadie te compra, no es porque el cliente sea tonto,
sino porque el producto no tiene demanda y por algo será. Vamos al segundo punto y vamos a hablar ya de lo de las divisas. Bueno, la pregunta aquí ahora es, ¿qué es exactamente lo que cotiza? Es decir, ¿qué moneda se intercambia en este mercado? Y aquí conectamos con lo principal, la estrella polar de todo el proyecto, que es la estrategia reproductiva femenina. Si escuchaste la clase anterior, sabrás a lo que me refiero. Si no, puedes escuchar la clase anterior o el episodio 221 si no lo tienes claro. Hablamos de esa estrategia reproductiva femenina o también conocida como hipergamia, ¿no? Y recordarás que esta estrategia busca dos cosas a la vez. Busca, por un lado, el hombre más atractivo y, por otro lado, el hombre más estable a largo plazo. Y decíamos que generalmente el más atractivo no es estable a largo plazo y que generalmente el más estable no es tan atractivo. Al final son dos búsquedas distintas, son dos criterios diferentes. Pues bien, esas dos búsquedas diferentes definen las dos divisas en las que un hombre cotiza en este mercado. Esto está estudiado y respaldado desde hace décadas por investigadores como David Bass o David Smith cuando analizaron, y está analizado, qué es lo que más evalúa o lo que más considera, digamos, una mujer en un hombre, dependiendo de si lo que está buscando es algo a corto plazo o a largo plazo. Y efectivamente, los criterios, digamos, en los que se basa una mujer son diferentes si lo que busca es algo a corto plazo que si lo que busca es algo a largo plazo. Bueno, la primera de estas divisas es la atracción, el sistema del corto plazo, precisamente, lo que enciende el deseo. Y fíjate en qué cotiza esto, porque es la lista que el sector amputó básicamente de aquí, porque hablamos sobre todo del comportamiento, no ser emocionalmente reactivo, no buscar aprobación, generar tensión. Obviamente también hablamos aquí del atractivo físico y de dominancia social. De nuevo, esto explica como el mayor peso en cuanto al atractivo lo tiene el comportamiento. Esto explica que muchos hombres muy atractivos no sean capaces de generar tanta atracción o de tener tanto éxito con las mujeres como hombres que son menos atractivos pero tienen más chispa. Esa chispa es justamente este factor del comportamiento. ¿Vale? Entonces, esta divisa lo que compra es deseo femenino. Luego, por otro lado, tenemos la segunda divisa, que es la divisa del compromiso, que aquí hablamos del largo plazo. Es decir, lo que se evalúa, lo que se tiene en cuenta, cuando la pregunta ya no es ¿me acostaría con él esta noche?, sino cuando la pregunta es ¿este hombre es un buen candidato con el que formar mi nido o el nido? Y aquí sí cotizan los recursos, la estabilidad, el prestigio, la fiabilidad, la madurez, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, ese checklist que te dan para que seas un hombre de alto valor ingresa entero en esta divisa del compromiso, pero solo en esta. ¿Entiende ahora el desastre de seguir esta divisa pretendiendo conseguir deseo, pretendiendo comprar deseo después con esto? No es que el esfuerzo que haces en esto no valga la pena, es que muy probablemente lleva años ingresando todo en una divisa, en la divisa del compromiso, mientras que la atracción se cotiza en la otra ventanilla. Por eso, puede ser que haya mujeres que te vean como un gran partido y justo por eso te mantienen en el banquillo, te tratan como un plan B, nunca como una prioridad o como un amigo. Porque con esta divisa, con la del compromiso, no puedes comprar deseo, compras interés o compromiso a largo plazo. Por su parte, las mujeres también cotizan en dos divisas diferentes ante la evaluación que los hombres hacen de ellas, que no es la misma. Y aquí viene una simetría que muy pocos cuentan, porque siempre se habla, ¿no?, de que una mujer, el atractivo, ¿no?, la belleza, la juventud y demás. Vamos a ver, eso es una de las divisas, ¿no? La divisa dominante que la biología masculina evalúa en las mujeres es todo aquello que señaliza, que subcomunica fertilidad, que sería, pues bueno, pues obviamente juventud, belleza, salud. Cuando una mujer cotiza alto en esa divisa, genera más atracción en los hombres. Pero hay otra divisa, que es la que más peso tiene en el largo plazo masculino, y es la que subcomunica que es una buena compañera y una buena madre. Hablamos de aquí lealtad, carácter, feminidad, carácter femenino me refiero, ganas de cuidar, ganas de construir, ¿no?, ese instinto materno, etc.
Cuando una mujer cotiza alto en esta divisa del largo plazo, generalmente genera más enganche a largo plazo para el hombre que se quiere quedar. ¿Me explico? Ahora bien, ¿cómo varía esto con la edad? Ese es el siguiente punto. Entonces vamos a dibujar estas dos curvas. Quiero que visualices dos curvas sobre una línea de edad que va desde los 18 a los 60. Por un lado, la curva femenina arrancaría muy alto, porque la divisa principal en la que cotiza una mujer son estas señales de fertilidad que están relacionadas con el atractivo físico, que está relacionado por una cuestión biológica con un rango de edad determinado. Por eso está en máximos aproximadamente entre los 18 y los 30. Esta es la etapa en que el mercado entero le sonríe. Tiene máxima demanda, tiene máximas opciones y tiene la sensación, totalmente comprensible, de que esto va a ser para siempre. A partir de ahí, la curva desciende. Empieza suave y luego más pronunciado a partir de los 30-32. No porque ella valga menos como persona, recuerda lo que hemos hablado antes, sino porque la divisa en la que cotiza principalmente es, por diseño biológico, una divisa que está muy relacionada con el calendario, es decir, con la edad. Luego la segunda divisa, la de ser leal, una buena compañera, una buena madre, etcétera, no cae igual, ¿vale? Porque eso ya sí que depende más de la personalidad de la persona, pero, valga la redundancia, pero pesa menos en la demanda bruta que genera en los hombres. Por otro lado tenemos la curva masculina, que es casi a la inversa, porque arranca muy bajo, empieza muy baja, porque siendo honestos, claro, un chaval de 20 años cotiza poco, o generalmente cotiza poco, porque tiene la divisa de la atracción a medio construir y la del compromiso vacía. Y va subiendo a medida que el hombre acumula, pues precisamente todo esto, ¿no? Ese estatus, esos recursos, esa experiencia, ese dominio de sí mismo, ese marco mental, etc. Por eso el pico del hombre, el pico masculino en este mercado llega más tarde, entre los, podríamos decir, ¿no? 35, 40, incluso 45. Un hombre que se ha construido cotiza más alto que nunca en su vida. En las dos divisas a la vez, si te fijas. Porque el atractivo masculino, a diferencia del femenino, no depende principalmente del calendario. Depende de la acumulación de estos recursos, de estas capacidades que hayas hecho. Pero, y esto tiene un pero, que es lo que separa este episodio de podcast de probablemente todo lo que hayas escuchado por ahí, fíjate en la palabra que he utilizado varias veces, y es que se ha construido, he utilizado la expresión que se ha construido. Porque la curva masculina ascendente, el hecho de que tú subas tu cotización en el mercado a medida que avanzas en edad, no es un derecho. No es que por cumplir años tú tienes derecho a más cotización. Es un potencial. Es decir, el hombre que a los 40 no ha construido nada, ni cuerpo, ni recursos, ni marco mental, ni vida, ni experiencia, ni nada, no está en el pico de su curva, está en el suelo, compitiendo contra los de 40 que sí que se han construido y contra los de 28 que empiezan a subir. Es decir, la edad solo te paga intereses si has ido ingresando en la divisa correcta. Con esto pasamos al siguiente punto, que sería el respaldo científico que tiene todo esto, ¿vale? Porque como es costumbre en esta casa, vamos a apoyar este modelo que acabamos de presentar en investigación seria. Porque esto no es una ocurrencia mía. Esto es de lo más documentado que hay en biología y psicología evolutiva. Primero, vamos a empezar con las preferencias de edad. El estudio clásico que podemos mencionar aquí es el de Kenrick y Kiefe, publicado en 1992 y replicado muchas veces desde entonces. Y ahí se concluye que la preferencia masculina por mujeres en la franja de máxima fertilidad se mantiene e incluso se intensifica a medida que el hombre envejece. Es decir, por mucho que el hombre cumpla años, va a seguir prefiriendo a mujeres en un determinado rango de edad. ¿Vale? Mientras que la preferencia femenina apunta de forma estable a hombres de su edad o algo mayores. Traducido a nuestras curvas, o lo que acabamos de ver, el mercado masculino persigue la curva femenina en su tramo alto durante toda la vida, mientras que el femenino acompaña y premia la curva masculina ascendente. ¿Ok? El segundo punto son los datos que tenemos de las aplicaciones de citas online. El famoso análisis interno que hizo OkCupid con millones de usuarios lo mostró de forma muy cruda. Y es que los hombres de 25, 35 y 45 concentran su interés en el mismo rango de edad femenino, que suele ser la veintena, mientras que el interés que reciben las mujeres empieza a descender de forma significativa pasados los 30.
Sé que esto es un dato frío y muy incómodo, pero es consistente con lo que hemos dicho y no deja de ser un dato objetivo. Tercero, las dos divisas. Estas dos divisas responden a la teoría de las estrategias sexuales de David Bass y David Smith, que es una de las más replicadas y que la tiene desarrollada en el libro de The Evolution of Desire, del propio Bass. Documenta exactamente esta doble contabilidad que hemos descrito. Es decir, hay criterios diferentes para el corto y para el largo plazo en ambos sexos. Y si quieres verlo en acción, recuerda que el estudio que hemos mencionado también en algún otro episodio de podcast de Eswick y Finkel, que creo que lo cité en el episodio del alto valor y que se llevó a cabo en contextos de speed dating. Entonces lo que se hacía era que antes de la cita se preguntaba qué querían o qué premiaban más en una pareja y se retomaban los datos. Y después de la cita se veían si efectivamente esta gente había elegido a las personas que tenían esos atributos que ellos decían o ellas decían que valoraban. Y no coincidía. Es decir, teníamos a una mujer que antes de la cita decía que quería X, Y y Z, o a un hombre que antes de la cita decía que quería X, Y y Z, pero después de la cita elegían personas que no necesariamente tenían esos atributos. ¿Por qué? Bueno, pues porque una cosa es lo que tú dices que te gusta y otra cosa es lo que realmente te atrae. ¿Vale? Entonces, el modelo de las dos divisas y estas dos curvas que hemos mencionado no es una metáfora, es la traducción al lenguaje terrenal, digamos, de 3 décadas de datos. Vamos a pasar al siguiente punto y es, vale, que esto es lo bonito de entender estas coordenadas, como yo las llamo, y es que cuando entiendes esto hay un montón de cosas que ya sabías que encajan de golpe. ¿Qué explica este modelo? Este modelo explica las 4 etapas del chico bueno que comenté hace una semana y que tanto removieron. Es decir, esto da respuesta a por qué la misma mujer descarta al chico bueno a los 22 y lo busca a los 35. Pues porque su cotización a los 22 está en máximos y compra con su divisa fuerte lo que su estrategia a corto plazo desea, y a los 35 con la curva descendiendo y la cotización en caída y la cotización del hombre construido subiendo, su estrategia cambia de divisa a objetivo. Y entonces ya no necesariamente tiende a buscar el más atractivo, sino que empieza a querer lo más estable. No porque lo estable le genere atracción, sino porque es lo que se puede permitir. Es decir, repito, no es que ella cambie de gustos, cambia su poder adquisitivo. Es decir, si yo tengo mucho dinero, a lo mejor me apetece cenar todas las noches, pues no sé, salmón o caviar o lo que sea. Y si tengo muy poco dinero, no es que de repente no me guste el salmón y esté comiendo atún en lata. Es que no me puedo permitir el salmón y entonces me conformo con el atún en lata. ¿Me explico? Entonces eso es lo que pasa aquí, que muchos hombres lo confunden y piensan que las mujeres a partir de cierta edad quieren hombres estables, etcétera, etcétera. Y dice, es que como la mujer ha madurado, entonces como ella es más madura, sabe mejor lo que le conviene y por eso elige al hombre estable y con la cabeza centrada. No, es que no se puede permitir el otro. A ella le sigue gustando el caviar, pero antes de no comer nada para siempre, pues prefiero atún, que tampoco me va a matar. ¿Me explico? Bien. Entonces, esa pregunta tan de mujer de más de 35, de dónde están los buenos hombres, es literalmente un ajuste de mercado, un ajuste de su poder adquisitivo. ¿Qué más explica este modelo? Explica por qué la estrategia reproductiva femenina se manifiesta de forma diferente según la etapa. La estrategia reproductiva femenina determina qué busca la mujer en un hombre. Su cotización en el mercado determina cuándo puede permitirse buscar cada cosa. Por eso, cuando entiendes la estrategia y entiendes cómo varía la cotización con el tiempo, acabas entendiendo el comportamiento de las mujeres en sus relaciones casi por completo. ¿Qué más explica? Explica también la ansiedad masculina de los 20 y la oportunidad de los 40. Y explica la ansiedad femenina de los 30 y pico y la oportunidad femenina de los 20 y pocos. Porque si tú como hombre tienes 25 y sientes que llegas tarde a todo mientras ellas parece que tienen el mando, es que es así. Es que están en el valle, o bueno, tú estás en el valle de tu curva mientras ellas están en el pico de la suya. La buena noticia es que tu curva apunta hacia arriba y la asimetría se invierte con los años. Y si tienes 40 y crees que ya es tarde para ti, es exactamente al revés. Porque puedes llegar a estar en una de tus mejores franjas de cotización siempre y cuando hayas construido
o siempre y cuando te ponga a construir. Tengo un episodio entero sobre esta etapa dorada del hombre, que creo que es el 267, que probablemente, si lo escuchas, después de escuchar este episodio, lo entiendas con una profundidad distinta. Y esto explica, y con esto cierro el punto, con quién construir. Cuando entiendes las curvas de cotización, cuando entiendes la pregunta, estas preguntas que estamos haciendo, puedes responder a la pregunta de ¿esta mujer me elige a mí o elige lo que en su momento de mercado le permite? Es decir, ¿me elige porque me desea o porque no tiene más remedio? ¿Me eligió cuando su cotización le daba opciones o me descubre ahora que no tiene? Yo no te digo qué decidir con la respuesta que te dé a estas preguntas. Te digo que tienes derecho a hacerte este tipo de preguntas con los ojos abiertos ahora que tienes esta información. Y lo mismo mirándote a ti. El hombre que se compromete a los 27 en el valle de su curva con la primera que le hace caso, está firmando en su peor momento de cotización. Y esta es una de las razones, por cierto, de tantas relaciones que empezando a los 27-28 se erosionan muy rápidamente unos años más tarde y que son casos que escucho un montón en consulta. Y con esto vamos a terminar con el siguiente punto y es ¿qué aplicación práctica tiene esto? ¿No? Porque darte una coordenada sin aplicación es como darte un mapa sin camino. Así que vamos a verlo rápido. Primero, lo que no controla. El diseño del mercado, las divisas, las curvas, los calendarios, eso es biología con millones de años de rodaje. Y ni tú, ni yo, ni ninguna ley va a poder cambiar eso. Es decir, pelearte con el mercado es como enfadarte con la ley de la gravedad. Segundo, lo que sí controla, que es más de lo que crees. Tu posición en tu propia curva. El hombre es el único de los dos sexos cuya cotización depende principalmente de variables acumulables y modificables. Cuerpo, recursos, estatus, comportamiento, marco mental, etc. Cada año que inviertes en eso, pues estás ganando puntos o cotización y cada año que no, pues lo estás desperdiciando. Y tercero, que es un matiz que le da sentido a todo lo que hemos comentado, es útil que ingreses en las dos divisas en el orden correcto. El error del checklist que te dan para ser un hombre de alto valor no es construir activos, es construir solo en la divisa que compra el compromiso a largo plazo y esperar poder utilizar esa divisa para el deseo a corto plazo. Es decir, si tu moneda es el euro, no puedes comprar en Tokio por muchos euros que tengas. Necesitas la divisa adecuada según lo que quieras comprar. La divisa de la atracción se ingresa donde siempre se ha ingresado y hemos comentado muchas veces en este proyecto. Comportamiento, marco mental, presencia, no buscar aprobación, no intentarlo demasiado, etc. Eso es lo que te da la divisa que puede, entre comillas, comprar el deseo. Por tanto, los pilares que os enseñé en el episodio 4 de este podcast siguen siendo válidos como inversiones. Físicos, recursos, habilidades sociales, pero ya sabes en qué divisa cotiza cada uno y por qué las habilidades sociales, entendidas como tu capacidad de resultar atractivo a las mujeres, que es la pata que justamente el sector ha amputado, esta es la única que ingresa directamente en la divisa que enciende el deseo. Por tanto, un resumen de esta octava coordenada. Recuerda que en el episodio anterior te hablé de otras 7 coordenadas. Vamos a hacer el resumen y es que el valor de mercado es la demanda que generas, no tus méritos, no tu currículum vitae, sino tu cotización. Se cotiza en dos divisas, atracción y compromiso, y cada sexo tiene su divisa dominante con su propio calendario. Recuerda que la femenina alcanza el máximo punto pronto y desciende y la masculina arranca baja, pero sube durante décadas siempre y cuando te hayas construido. Ese cruce de curvas explica las 4 etapas del chico bueno que hablamos hace pocos episodios, los tiempos que manejan, digamos, las mujeres a la hora de relacionarse con los hombres, la ansiedad que puedas tener a los 20, la oportunidad que puedas tener a los 30 y largos o 40, la ansiedad que tengan ellas a los 30 y pico, o la oportunidad que tengan ellas cuando son más jóvenes. Y quédate con la frase, la edad no te quita valor, te cambia de divisa. Cambia tu poder adquisitivo. Así que asegúrate de tener saldo suficiente. Con este episodio, las coordenadas de este podcast ya son 8, ya no son 7, que lo vimos en el episodio anterior. Así que actualizo hoy mismo la playlist y la lista del episodio de antes, que para eso te dije que era un documento vivo. Si te has incorporado hace poco, en la playlist, que tienes el enlace debajo de este podcast, tienes el orden completo de los episodios que te recomiendo escuchar primero. Y si quieres dar un paso más allá del podcast, tengo un curso gratuito que puedes adaptar a tu situación y que puedes recibir haciendo clic en el enlace de debajo de este podcast. Así que lo dejamos por aquí, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.